El 14 de marzo de 1944, a 20.000 pies sobre Bremen, el piloto del Focke-Wulf 190 de Múnich avistó la formación de cazas estadounidenses y sonrió. Esos grandes y gordos Hellcats parecían barriles voladores comparados con su elegante caza. Había oído a los otros pilotos en el comedor hablar de ellos. Los americanos llamaban a la empresa Grumman Iron Works. Los construyeron como tanques y los volaron como camiones. El as alemán tenía 17 derribos pintados en su timón, la mayoría de ellos contra B-17, pero también había derribado 3 Thunderbolts y un Mustang. Este sería su primer Hellcat. Rodó en posición invertida y avanzó, zambulléndose para alejarse del sol. Los pilotos estadounidenses aún no lo habían visto. A 600 yardas, todavía demasiado lejos para un buen disparo, vio cómo la formación Hellcat mantenía su movimiento por encima de la corriente de bombarderos. Grandes motores radiales, alas cortas y fuselajes gruesos. De alguna manera parecían incorrectos, como si alguien hubiera intentado hacer un avión de combate, pero hubiera seguido agregando metal hasta que fue demasiado pesado para ser peligroso. El 190 era 2000 libras más liviano, más rápido en picada y más rápido en giro. La física no mintió. El piloto de Des Moines, Iowa, vio el 190 primero. El teniente Jim Patterson había estado volando F-6 F-5 Hellcats durante 8 meses. Primero en el Pacífico, ahora sobre Europa. La Armada había prestado varios escuadrones a las fuerzas aéreas del ejército para tareas de escolta de bombarderos. Patterson revisó su panel de armamento, todos 650, cargados con el nuevo material. Munición incendiaria perforante que los artilleros denominaban API. Habían empezado a cargarlos hacía 3 semanas. Las balas tenían un compuesto químico en la punta que se encendía al impactar y luego ardían a 3,000 grados mientras el núcleo perforante las atravesaba. Había visto lo que le hicieron a un camión alemán destrozado durante una manifestación terrestre. El camión parecía como si alguien lo hubiera trabajado con un soplete y un mazo al mismo tiempo. Banda 2 alta, bajando, gritó Patterson por la radio. La formación se rompió, pero no por pánico. El Hellcat podía parecer un ladrillo volador, pero giraba en un círculo más cerrado que cualquier otro avión alemán, con la posible excepción, quizás, del viejo 109E. Ese fue el chiste que los pilotos alemanes aún no entendieron. El F-6F era feo a propósito, construido pensando en la función en lugar de en la forma. Cada línea, cada remache, cada libra de metal tenía una función. Trae el piloto a casa. El piloto alemán presionó su ataque. A 400 yardas, disparó su cañón. Los dos MG-15120 en las raíces de las alas ladraron, enviando proyectiles de 20 milímetros hacia el Hellcat de Patterson. Patterson vio los destellos del cañón y tiró con fuerza, cargando 7G sobre la estructura del avión. El Hellcat gimió, pero resistió. Los proyectiles de cañón pasaron debajo de él, uno tan cerca que lo oyó desgarrar el aire. Ahora fue el turno de Patterson. El alemán intentó extenderse para aprovechar su ventaja de velocidad para separarse y reiniciarse. Pero Patterson había peleado con Sirous por Raval y Sirous hacía que el 190 pareciera lento. Se adelantó mucho hasta donde estaría el alemán en 2 segundos y apretó el gatillo E. 6 ametralladoras Browning calibre 50 rugieron. Cada uno disparaba 800 balas por minuto. Las rondas API salieron de los cañones a 2800 pies de distancia, brillando débilmente por el compuesto trazador mezclado en cada quinta ronda. El piloto alemán vio los trazadores arqueándose hacia él y giró bruscamente a la izquierda. La mayor parte de la ráfaga falló, pero 3 balas impactaron. La primera ronda de API impactó en la ruta de la derecha de los 190. El compuesto químico detonó al impactar, creando un destello de llama blanca y candente que quemó la capa de aluminio como si fuera papel. El núcleo perforante continuó avanzando y cortó una línea hidráulica. El segundo proyectil impactó en la cubierta del motor y el compuesto incendiario esparció fragmentos ardientes en el compartimiento del motor. La tercera bala atravesó el blindaje de la cabina del piloto por el lado derecho, el núcleo de acero penetró, pero la suerte del piloto se mantuvo. Pasó a 8 pulgadas de su hombro. El piloto alemán sintió que su caza se estremecía.
Las luces de advertencia destellaron en su panel, la presión hidráulica cayó, la temperatura del aceite aumentó y comenzó a salir humo desde debajo del carenado. Ya le habían golpeado muchas veces antes. Pero esto era diferente. Las balas habían explotado. En realidad explotó al impactar. Podía ver las marcas de quemaduras en su ala, podía oler el humo que llenaba su cabina. 3 golpes y su luchador estaba muriendo. Rodó hacia atrás y se zambulló, intentando escapar. Patterson lo siguió. El Hellcat puede ser pesado, pero el peso ayuda en una inmersión. El caza estadounidense aceleró suavemente y su enorme motor Pratt & Whitney R2800 rugió con potencia de emergencia de guerra. 2.800 caballos de fuerza impulsaron 18.000 libras de caza por el aire como un mazo que caía del cielo. El piloto alemán de Múnich tenía que tomar una decisión. Su base estaba a 40 metros de distancia. Ahora el motor se estaba sobrecalentando mucho y el indicador de temperatura estaba en rojo. Faltaba el sistema hidráulico, lo que hacía que los controles fueran pesados y lentos. Podría intentar regresar a casa o podría saltar sobre territorio enemigo. El orgullo dijo, vuela. La supervivencia dijo, salta. A 10.000 pies, con el motor empezando a fallar, supervivencia 1. Se quitó el dosel, se soltó el arnés y salió rodando hacia el frío cielo de marzo. Patterson vio cómo se abría el paracaídas del piloto alemán y una flor blanca florecía contra el paisaje gris de abajo. Dio una vuelta para marcar la posición de recogida y luego subió de nuevo para reunirse con su escuadrón. Todo el enfrentamiento duró 90 segundos. La noticia se extendió por la Luftwaffe más rápido que el reguero de pólvora. Los americanos tenían nueva munición. Balas que explotaban al impactar, que quemaban aluminio y acero y convertían disparos casi fatales en disparos letales. En una semana, todos los grupos de cazas alemanes, desde Noruega hasta Italia, conocían la existencia de las municiones API. Los Hellcats, de los que se habían burlado llamándolos camiones voladores, de repente lucían diferentes. Los cañones calibre 650 que disparaban rondas explosivas a 800 disparos por minuto significaban 4.800 impactos explosivos por minuto. Ese era un problema de matemáticas que nadie quería resolver a 20.000 pies. El capitán Hans Miller de Stuttgart se encontró con su primer Hellcat el 22 de marzo de 1944. Estaba al frente de un equipo de 8 FW-190 en una misión de intercepción de bombarderos cuando se toparon con los Hellcats de la Marina prestados a la 8ª Fuerza Aérea. Mueller tenía 31 victorias, una cruz de hierro de primera clase y absolutamente ningún miedo a los combatientes estadounidenses. Había derribado Thunderbolts, Lightning y Mustangs. El Hellcat era solo otro objetivo. La fusión se produjo a 18.000 pies sobre Hannover. Mueller eligió el Hellcat Líder, un caza con carenado rojo y el número 13 pintado en el fuselaje. Es un número de mala suerte para los estadounidenses, pensó. Dio una vuelta de cañón y cayó en un ángulo de 60 grados, con los cañones y las ametralladoras listos. El Hellcat se abalanzó sobre él, un movimiento que Mueller esperaba. Lo que no esperaba era lo mucho que podía girar el americano. El Hellcat pasó por una curva de 9G que debería haberle arrancado las alas. En cambio, todo dio la vuelta como si estuviera sobre rieles, con esos 650 ya encaminándose hacia él. El piloto era el teniente comandante Jack Morrison de San Diego, y había estado derribando aviones desde el canal de Guadal. El Hellcat fue su tercer tipo de caza después de los Wildcats y los Corsairs. A él le gustaba más el Hellcat. Fue honesto. Sin malos hábitos, sin sorpresas, solo una eficiencia brutal envuelta en acero americano. Había cargado todas las municiones API para esta misión. 1.800 balas en total, 300 por arma. Suficiente para 18 segundos de fuego continuo, aunque nadie mantuvo apretado el gatillo durante tanto tiempo. Morrison disparó una ráfaga de 2 cañones contra el 190 de Miller. Los proyectiles API atravesaron el caza alemán desde la cola hasta la nariz. Cada impacto produce una pequeña explosión. El ascensor fue el primero en separarse, arrancado por 3 impactos directos. El tanque de combustible del fuselaje recibió 5 disparos. Los compuestos API encienden el combustible de aviación instantáneamente. El motor recibió 8 impactos en menos de un segundo.
Los impactos explosivos destruyen cilindros, destrozan el cigüeñal y convierten la ingeniería de precisión en metal retorcido. El 190 de Moyer se deshizo en el aire. La cola se separó, el motor explotó, las alas se plegaron. Moyer nunca tuvo la oportunidad de escapar. Estaba muerto antes de que el caza comenzara a caer, asesinado por una bala API que penetró el reposacabezas blindado y detonó dentro de su cráneo. Los restos cayeron 5.000 pies en segundos, como un meteorito en llamas dejando un rastro de humo negro y fragmentos de aluminio. Los pilotos alemanes restantes se dispersaron. Habían visto morir a Müller, habían visto a su caza literalmente destrozado por esas balas explosivas. El líder del escuadrón, 31 victorias, muerto en segundos. Los Hellcats persiguieron, metódicos e implacables. Los pilotos alemanes siempre habían confiado en su ventaja de velocidad y en su capacidad para alejarse de los problemas. Pero los Hellcats los persiguieron. Esos enormes motores radiales los empujan por el aire como si fueran locomotoras. Y cuando dispararon, sus balas explotaron. El teniente Wolfgang Becker, de Berlín, logró escapar ese día, pero por poco. 2 rondas de API habían impactado en la sección de cola del 190, abriendo agujeros por los que se podría meter el puño. Regresó a casa cojeando con un motor a punto de morir y con líquido hidráulico fluyendo por líneas rotas, y realizó un aterrizaje con el tren de aterrizaje desplegado en un campo a 20 metros de su base. Cuando los mecánicos examinaron su caza, contaron 17 agujeros de fragmentos de solo 2 impactos de bala. Las balas API impactaron y explotaron, enviando metal ardiente en todas direcciones como si fueran pequeñas granadas. El oficial de inteligencia que interrogó a Becker apenas podía creer el informe. Balas de ametralladora explosivas. Los estadounidenses utilizaban munición de cañón de 20 milímetros en cañones de calibre 50. Becker le mostró los daños, las marcas de quemaduras alrededor de cada agujero y la forma en que el metal había sido expulsado hacia afuera desde los puntos de impacto. Este no era un daño de batalla normal. Esto era algo nuevo, algo terrible. En 2 semanas, la táctica de la Luftwaffe cambió por completo. No más intercepciones agresivas de formaciones de bombarderos protegidas por el CATS. Ya no es necesario depender de la velocidad y el alcance del cañón para ganar enfrentamientos. Los alemanes siempre habían creído en la calidad sobre la cantidad. Mejores aviones, mejores pilotos, mejores tácticas. Pero las rondas API cambiaron la ecuación. Ahora cada bala americana era una pequeña bomba. Recibe un golpe de 20 o 30 de ellos y tu caza se desintegrará. El mecánico de Pittsburgh, el sargento Tony Russo, había estado cargando esas balas API desde febrero. Él sabía lo que podían hacer. Cada cartucho tenía una pequeña cavidad en la punta llena de una composición incendiaria, generalmente compuestos de magnesio o fósforo. Detrás de esto había un núcleo penetrador de acero endurecido. Cuando la bala impactó, el proyectil incendiario detonó, creando un destello de calor de más de 3000 grados. El núcleo de acero atravesó el objetivo y arrastró fragmentos ardientes hasta el interior. Fue como recibir el impacto de una bala perforante y una bala incendiaria exactamente al mismo tiempo. Russo había cargado aviones en el Pacífico antes de trasladarse a Europa. Allí habían utilizado munición API contra cazas japoneses con efectos devastadores. Los Heroes, con su construcción liviana y falta de armadura, literalmente se desmoronaron cuando fueron alcanzados por munición API. Había visto imágenes de una cámara de pistola que mostraba un Shiro recibiendo 5 impactos y explotando como si alguien le hubiera puesto dinamita. Los alemanes construyeron sus cazas más resistentes, pero no lo suficiente. Nada era lo suficientemente resistente como para resistir el fuego concentrado del API. El 8 de abril de 1944, los Hellcats demostraron su valía en la mayor batalla aérea que habían librado en el teatro europeo. 312 bombarderos se dirigieron a fábricas de aviones en Brunswick escoltados por Mustangs, Thunderbolts y 2 escuadrones de Hellcats de la Marina en servicio temporal. La Luftwaffe envió todo lo que podía volar con 160 cazas, en su mayoría FW-190 y Bf-109, con un puñado de los nuevos cazas pesados Mi-410. El plan alemán era simple. Ignora a las escoltas y avanza hacia los bombarderos. Lo habían hecho antes, aceptando pérdidas ante los cazas de escolta a cambio de disparos contra los B-17 y B-24.
Pero los escuadrones Hellcat tenían órdenes diferentes. Debían situarse por delante del flujo de bombarderos para destruir las formaciones alemanas antes de que pudieran organizar sus ataques. El teniente Carl Dixon de Tepique lideró a 8 Hellcats en esa barrida hacia adelante. Encontraron más de 30 cazas alemanes formándose a 15.000 pies, preparándose para un asalto coordinado contra el flujo de bombarderos. Los alemanes los vieron venir. 8 gordos cazas de la Marina contra 30 de los mejores de la Luftwaffe. El líder de la formación alemana, el mayor Fritz Beckmann, incluso se rió por la radio. 8 Hellcats. Los estadounidenses habían enviado 8 de esas bañeras voladoras contra 30 cazas alemanes. Los Hellcats se lanzaron desde 20,000 pies, con los motores aullando, ganando velocidad hasta alcanzar casi 400 millas por hora. A esa velocidad, incluso el pesado Hellcat se volvió ágil y receptivo. Dixon eligió su objetivo, un 109 en el elemento líder, y abrió fuego a 600 yardas. De largo alcance, pero las balas API hicieron que cada impacto contara. El piloto del 109, el teniente Friedrich Baer de Dresde, vio venir las trazadoras y giró bruscamente a la izquierda. La mayor parte de la ráfaga falló, pero 4 proyectiles impactaron en el fuselaje de su caza, justo detrás de la cabina. Las balas API detonaron al impactar, abriendo 4 agujeros del tamaño de platos de comida en la capa de aluminio. Los fragmentos de las explosiones cortaron cables de control, cortaron líneas de combustible y salpicaron el interior del fuselaje con magnesio ardiendo. El caza de Weber se tambaleó y los controles se aflojaron. Tenía quizás 10 segundos antes de que el luchador se volviera completamente incontrolable. Weber logró escapar, pero por poco. Cuando se abrió su paracaídas, vio como su 109 entraba en un giro plano y salía humo de los agujeros que tenía en el fuselaje. 4 hits. Su caza había recibido cientos de impactos de calibre 50 en combates anteriores y sobrevivió. 4 de estas nuevas balas explosivas lo destruyeron en segundos. La formación alemana se dispersó mientras los Hellcats los atravesaban. Las balas API crearon un efecto psicológico más allá de su daño físico. Cada impacto producía un destello brillante visible incluso a la luz del día. Los pilotos podían ver cómo los cazas de sus compañeros se iluminaban como flashes cuando las balas impactaban y detonaban. Fue aterrador ver los aviones chispear y destellar mientras eran destrozados por las balas explosivas. El sargento Mike O'Brien, de Boston, observó la batalla desde la posición del cañón de desechos de su B-7. Había visto muchos combates de cazas, pero esto era diferente. Los cazas alemanes no solo estaban siendo derribados, sino que estaban siendo demolidos. Vio a un 190 recibir una larga ráfaga de un Hellcat, quizás 20 impactos a lo largo del fuselaje y el ala. Cada impacto lanzaba una luz al rojo vivo y el 190 simplemente se desmoronaba. Alas separándose, cola desprendida, motor explotando. Parecía como si alguien hubiera pasado un soplete por los principales puntos estructurales del avión. La durabilidad del Hellcat hizo que las balas API fueran aún más efectivas. Los pilotos alemanes estaban acostumbrados a cazas que no soportaban los impactos y que tenían que evitar ser alcanzados a toda costa. El Hellcat podía absorber un daño tremendo y seguir volando, lo que significaba que sus pilotos podían realizar ataques durante más tiempo, disparar desde mejores ángulos y tomar riesgos que otros cazas no podían. Combinado con las rondas API, creó una tormenta perfecta de letalidad. El teniente Jim Thompson, de Holanda, lo demostró. A los 15 minutos de la batalla de Brunswick, un 109 se puso detrás de él y un proyectil de cañón impactó contra el fuselaje trasero y la cola de su Hellcat. El caza de Thompson se estremeció, los elevadores se dañaron y el timón quedó lleno de agujeros. En cualquier otro combate, estaría muerto o abandonando el combate. Pero la enorme resistencia estructural del Hellcat lo mantuvo unido. Thompson logró realizar un giro de barril que el caza averiado no debería haber sido capaz de realizar, apuntando sus armas hacia el sorprendido piloto alemán. Las balas API de Thompson alcanzaron al 109 en el área de la cabina. Las 2 primeras balas destrozaron el dosel. Los compuestos incendiarios rociaron magnesio ardiente en la cabina. Los 3 siguientes perforan el panel de instrumentos, destruyendo indicadores, cortando conexiones eléctricas y encendiendo el fluido hidráulico. El piloto alemán,
sargento Hans Müller de Hamburgo, fue alcanzado por fragmentos del quinto proyectil cuando detonó contra su placa de blindaje. Los fragmentos, que ardían a 3000 grados, atravesaron su traje de vuelo como si no estuviera allí. Murió gritando mientras su caza caía fuera de control hacia el campo alemán. La misión Brunswick le costó a la Luftwaffe 43 cazas destruidos. Otros 27 resultaron dañados sin posibilidad de reparación. Los Hellcats, esos falsos camiones voladores, derribaron 11 cazas alemanes y solo perdieron 2 de los suyos. Ambas pérdidas del Hellcat se debieron al fuego de cañón concentrado de múltiples atacantes. Y aún así, un piloto sobrevivió y se convirtió en prisionero de guerra. Su Hellcat había recibido más de 200 impactos de cañón antes de rendirse finalmente. Los números contaron la historia. Cuando los Hellcats disparaban munición normal de calibre 50, se necesitaban un promedio de 360 disparos para destruir un caza enemigo. Con munición API, esa cifra se redujo a menos de 40. Una ráfaga de 2 segundos que arrojara 20 balas al objetivo era generalmente fatal. Los impactos explosivos crearon daños mucho mayores que los que la simple energía cinética podría lograr. El mayor Wilhelm Steinberg, comandante del JG-4, escribió en su diario esa noche sobre los cambios que estaba experimentando la guerra. Los estadounidenses siempre habían confiado en la cantidad antes que en la calidad, abrumando la habilidad alemana con su superioridad numérica. Pero ahora tenían ambos. El Hellcat era más resistente que cualquier cosa en el cielo, y esas malditas balas explosivas significaban que cualquier chico de campo de Nebraska podía derribar a los mejores pilotos de Alemania. No fue justo, escribió. Pero entonces, nada en la guerra era justo. El piloto de Mississippi no pensó en la justicia. El teniente Bobby Ray Jackson había crecido cazando ciervos en el delta y aprendió a disparar antes de poder leer correctamente. Las balas API le recordaron a la caza. Solo hacía falta un buen golpe si lo colocabas en el lugar correcto. Su Hellcat llevaba 1800 balas y hacía que cada ráfaga contara. En 6 semanas sobre Europa, derribó 7 cazas alemanes, todos con munición API. Las imágenes de la cámara del arma mostraban lo mismo cada vez. Destellos brillantes cuando las balas impactaron, pedazos de aviones volaron y se iniciaron incendios instantáneamente. El derribo más memorable de Jackson ocurrió el 15 de abril de 1944. Atrapó a un nuevo caza pesado Mi-410 que intentaba infiltrarse para atacar a los rezagados de una formación de bombarderos. El 410 era rápido y estaba fuertemente armado con cañones y ametralladoras diseñadas para destruir bombarderos. Pero también era grande y menos maniobrable que los cazas monomotores. Jackson se lanzó desde arriba y desde atrás, abriendo fuego a 400 yardas. Los proyectiles API recorrieron la columna vertebral del 410 desde la cola hasta la cabina. La posición del artillero de cola explotó en una lluvia de chispas y llamas. El tanque de combustible del fuselaje detonó cuando 3 proyectiles penetraron y encendieron el combustible simultáneamente. El motor del puerto recibió 5 impactos y simplemente se paró. Los cilindros se hicieron añicos y el aceite salió disparado y se incendió. El ala de estribor se separó en la ruta cuando los proyectiles API destruyeron los puntos de fijación del larguero principal. Todo el enfrentamiento duró 4 segundos. Jackson disparó 96 tiros. El 410 se desintegró tan completamente que la pieza más grande que golpeó el suelo fue el motor de estribor, que salió despedido cuando el ala se separó. Los 2 miembros de la tripulación nunca tuvieron la oportunidad de escapar. El piloto murió instantáneamente cuando una bala API penetró la armadura detrás de su asiento y detonó contra su columna vertebral. El artillero ya estaba muerto, asesinado en el primer segundo del ataque de Jackson. Los oficiales de inteligencia que examinaron los restos no podían creer la destrucción causada únicamente por el fuego de las ametralladoras. Parecía que el avión había sido alcanzado por múltiples proyectiles de cañón, pero los agujeros eran claramente del calibre 50. En mayo de 1944, los pilotos alemanes se negaban a enfrentarse a los Hellcats a menos que tuvieran una superioridad numérica abrumadora. Aún así, preferían los ataques relámpago, abriéndose paso entre las formaciones sin detenerse a realizar combates aéreos. El impacto psicológico de las balas API fue casi tan importante como su efecto físico. Los pilotos que se habían enfrentado a la muerte 100 veces de repente sintieron miedo.
no de morir. Habían aceptado esa posibilidad hacía mucho tiempo, pero la forma en que las municiones API mataban, las explosiones, los incendios, la forma en que los aviones simplemente se desmoronaban. El capitán Eric Hartmann de Viena, unas con 23 victorias, se encontró con Hellcats el 10 de mayo de 1944. Estaba al frente de 690 en una misión de reconocimiento cuando se toparon con 4 Hellcats que escoltaban aviones de reconocimiento fotográfico. Normalmente, las probabilidades de 6 contra 4 favorecerían a los alemanes. Pero Hartmann había oído las historias y había visto los restos de los cazas destruidos por las balas API. Ordenó a sus pilotos que mantuvieran la distancia y que utilizaran su ventaja de velocidad para escapar en lugar de atacar. Pero el teniente comandante Paul Witte de Seattle tenía otros planes. Había estado volando aviones de combate desde Pearl Harbor y había visto morir a demasiados amigos como para dejar escapar a los cazas alemanes. Empujó su Hellcat a potencia de emergencia de guerra y lo persiguió, acortando lentamente la distancia sobre los 190 que huían. A máxima distancia, 800 yardas, disparó una ráfaga de medición de distancia. Los trazadores cayeron cortos, pero lo suficientemente cerca como para poner nervioso al compañero de Hartmann. El compañero, un joven sargento en su quinta misión, entró en pánico y giró hacia la izquierda, tratando de evadir. Witte se abalanzó sobre él al instante. El Hellcat podía ser pesado, pero giraba dentro del radio de 190 grados fácilmente. Witte se acercó a 300 yardas y disparó una ráfaga de 4 segundos. 24 rondas API convergieron hacia el 190. Los primeros impactos fueron en la cola, haciendo volar completamente el timón. El siguiente grupo impactó contra el fuselaje, detrás de la cabina. Los impactos explosivos abren el avión como si fuera un abrelatas. Las rondas finales impactan el motor y los compuestos API encienden el aceite y el combustible simultáneamente. El 190 volcó y se fue directo hacia abajo, dejando un rastro de fuego y humo. El joven sargento Friedrich Braun, de Colonia, logró escapar, pero sufrió quemaduras graves. Las balas API convirtieron su cabina en un infierno en cuestión de segundos. Pasó 4 meses en un hospital. Su testimonio sobre las balas explosivas aumentó el creciente temor de la Luftwaffe a los Hellcats. Braun dijo a los interrogadores que sintió como si su avión hubiera sido alcanzado por fuego antiaéreo y no por fuego de ametralladora. Cada impacto era una explosión que desgarraba metal, provocaba incendios y destruía a su caza más rápido de lo que podía reaccionar. Los equipos de mantenimiento también notaron la diferencia. El sargento mayor Frank Collins, de Chicago, había estado reparando cazas dañados en batalla durante 2 años antes de que aparecieran las municiones API. Los daños causados por los cañones alemanes eran su mayor problema. Agujeros de 20 milímetros por los que se podía pasar el pulgar, a veces más grandes si los proyectiles explotaban dentro de la estructura. Pero los cazas alemanes que regresan ahora, los pocos que sobrevivieron a los encuentros con los Hellcats, mostraron daños diferentes. Agujeros americanos calibre 50, pero con marcas de quemaduras alrededor de ellos. Agujeros de salida 3 veces más grandes que los de entrada. Evidencia clara de impacto explosivo. Collins examinó un 109 capturado que había aterrizado de bruces después de recibir impactos de API. El piloto había sobrevivido, pero su caza era chatarra. 7 impactos, todos en el ala de babor y el fuselaje. Cada impacto mostró el mismo patrón. Pequeño agujero de entrada, enorme cráter de salida, marcas de quemaduras que irradian hacia afuera, daño secundario de los fragmentos. Las rondas API habían cortado el larguero del ala principal, destruido los controles de los alerones y roto el tanque de combustible. 7 impactos habían causado más daño que el que hubieran causado 50 disparos normales. La respuesta alemana llegó a fines de mayo de 1944, nuevas placas de blindaje para áreas críticas, sistemas automáticos de supresión de fuego y cambios tácticos que enfatizaban la velocidad y la distancia por sobre el combate aéreo. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Hellcats, con sus proyectiles API, dominaban el cielo por debajo de los 20.000 pies. Por encima de esa altitud, los cazas alemanes aún contaban con una ventaja de rendimiento, pero la mayor parte del combate se desarrollaba a menor altitud, donde volaban los bombarderos y donde los Hellcats prosperaban. El 2 de junio de 1944, 4 días antes del día D, los Hellcats vivieron su mejor momento en los cielos europeos.
2 escuadrones de la Armada, asignados temporalmente para apoyar los preparativos de la invasión, interceptaron un ataque masivo de cazas alemanes dirigido contra los preparativos de la invasión aliada en el sur de Inglaterra. 60 cazas alemanes, en su mayoría del modelo 190 con algunos del modelo 109 mezclados, se estrellaron contra 24 Hellcats armados enteramente con munición API. La batalla comenzó a 16.000 pies sobre el canal. Los alemanes tenían ventaja en cuanto a altitud y número, pero los pilotos del Hellcat tenían experiencia y esas rondas explosivas. El teniente David Anderson, de Denver, lideró la primera sección en el ataque. Había sido escéptico respecto de las afirmaciones de la Marina sobre la munición API hasta que vio que funcionaba de primera mano. Ahora no cargó nada más. Su jefe de tripulación había pintado pequeñas bombas en las puertas del compartimento de municiones, una broma sobre las balas explosivas que se habían convertido en una tradición del escuadrón. Anderson identificó al líder de la formación alemana, identificado por las marcas distintivas en su timón de 190 grados. El piloto alemán lo vio venir y se lanzó al ataque, intentando apuntar con su cañón. Pero Anderson había peleado ceros en las Islas Salomón, donde dar vueltas en las peleas era un suicidio. Se elevó, giró invertido y descendió en un ángulo diferente, tomando por sorpresa al piloto alemán. Los proyectiles API impactaron en el 190 justo detrás del motor, caminando hacia la cabina. Cada impacto creó un destello visible desde 5 metros de distancia. El compuesto incendiario que quema el aluminio como si fuera papel de seda. El octavo disparo impactó en el sistema de oxígeno puro, convirtiendo la pequeña explosión incendiaria en un soplete que atravesó el piso de la cabina. El piloto alemán, el mayor Hans Richter de Prusia, sintió el calor antes de ver las llamas. Cuando pudo reaccionar, su traje de vuelo estaba en llamas. Logró salir pero murió por quemaduras antes de llegar al agua. El impacto psicológico se extendió por toda la formación alemana. Acababan de ver cómo su caza líder se iluminaba como un espectáculo de fuegos artificiales. Cada bala impacta produciendo un destello brillante antes de estallar en llamas. La formación de ataque disciplinada se disolvió en luchas de supervivencia individuales. Pero los Hellcats trabajaban en parejas, uno provocando, otro matando, usando tácticas perfeccionadas contra los japoneses. El teniente Roger Smith de Omaha demostró la técnica a la perfección. Su compañero realizó un pase frontal a 109, forzando al equipo a desviarse hacia la derecha. Smith ya estaba allí esperando. El 109 voló directamente hacia el sitio donde se encontraba su arma. Smith disparó una ráfaga de 3 segundos y 120 rondas de munición API. El 109 recibió al menos 30 impactos, posiblemente más. Era difícil contar cuando el avión se estaba desintegrando. Las municiones API destruyeron el motor, cortaron ambas alas y detonaron el tanque de combustible simultáneamente. El caza no solo se estrelló, sino que dejó de existir como objeto coherente, convirtiéndose en una nube de fragmentos ardientes que caían hacia el canal. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado algo parecido. Estaban acostumbrados a que los aviones fueran derribados, pero no borrados de la existencia. Las municiones API convirtieron a los cazas en confeti, esparciendo restos en llamas por kilómetros de cielo. Un piloto alemán, el sargento Otto Weber de Baviera, testificó más tarde que vio a 3 de sus compañeros de escuadrón destruidos en menos de 30 segundos. Sus aviones literalmente explotaron bajo el impacto de esas infernales balas americanas. El propio Weber apenas sobrevivió. La ráfaga de un Hellcat alcanzó la sección de cola del 190. Solo 4 hits, pero suficientes. Las balas API volaron todo el conjunto de cola. Los impactos explosivos rompen los puntos de fijación. El caza de Weber se tambaleó violentamente y las fuerzas G lo atraparon en la cabina. Finalmente escapó a 2000 pies de altura, con su paracaídas abriéndose a solo 500 pies sobre el agua. Los barcos de rescate británicos lo recogieron una hora después, hipotérmico pero vivo, ansioso por contar su historia sobre el arma maravillosa estadounidense que convertía las balas en bombas. La batalla del canal terminó con 18 cazas alemanes destruidos y 11 más gravemente dañados. Los Hellcats perdieron 3 aviones, todos por el fuego de cañón concentrado de múltiples atacantes. Y aún así, 2 de los 3 pilotos sobrevivieron. La tasa de muertes fue de 6-1, pero el daño psicológico fue peor.
Los pilotos alemanes que sobrevivieron difundieron la noticia. Evita a los Hellcats a toda costa. Sus balas explotan. Convierten a los combatientes en personas funerarias. 6 de junio de 1944. Día D. Los Hellcats volaron al amanecer sobre las playas de la invasión, con sus rondas API listas para cualquier interferencia de la Luftwaffe. Pero los cazas alemanes escaseaban, se habían replegado para defender el Reich y sus pilotos eran cada vez más reacios a enfrentarse a esas balas explosivas. Cuando los 1290 aparecieron sobre Sour Beach al mediodía, 8 Hellcats los interceptaron. Los alemanes vieron esas distintivas siluetas en forma de barril y huyeron. Ni siquiera intentaron luchar, simplemente se lanzaron a cubierta y se dirigieron al este a máxima velocidad. El teniente Timothy Clark, de Portland, lo persiguió con otros 3 Hellcats. Atraparon al que iba perdiendo 190 sobre la lata. Los 4 Hellcats disparando simultáneamente. El caza alemán absorbió más de 200 impactos API en 3 segundos. No se estrelló sino que se distribuyó en pedazos ardiendo por la campiña francesa. La sección intacta más grande fue el motor que salió despedido cuando explotaron los soportes. El piloto nunca fue encontrado, presumiblemente vaporizado en la tormenta de fuego de los impactos explosivos. El jefe de equipo de Brooklyn, el sargento Salvatore E. Benedetto, llevaba un registro del gasto de munición y de las muertes antes de las rondas API. Su escuadrón tenía un promedio de 400 disparos por muerte. Después de cambiar a API, eso se redujo a 60 rondas por muerte. Las balas explosivas no solo dañaron los aviones, sino que los destruyeron por completo. Benedetto había cargado cañones B-7 con munición API y había visto lo que le hacían a los cazas alemanes. Pero el fuego concentrado de los 650 sobre un Hellcat era algo completamente distinto. Fue como ver cómo un avión era alcanzado por ráfagas de fuego antiaéreo invisibles. En julio de 1944, la Luftwaffe prácticamente había concedido la superioridad aérea diurna por debajo de los 20,000 pies dondequiera que operaban los Hellcats. Todavía volaban, todavía luchaban, pero con cuidado, a regañadientes, evitando aquellos rechonchos cazas de la marina siempre que era posible. El piloto alemán que se había reído de la aparición del Hellcat en marzo estaba muerto o reformado. El camión volador se había convertido en un destructor volador. Sus rondas API convierten cada ráfaga en una potencial sentencia de muerte. El teniente Hans Zimmermann de Düsseldorf sobrevivió a 3 encuentros con Hellcats que disparaban munición API. Cada vez que su caza sufría graves daños, había que desguazarlo. 23 golpes en total en 3 batallas. Sus mecánicos se maravillaron de que hubiera sobrevivido a todo. Los impactos del API abrieron agujeros por los que se podía meter la cabeza, iniciaron incendios que ardían incluso después del aterrizaje y convirtieron a los aviones de precisión en queso suizo. Zimmermann desarrolló un tic nervioso y su ojo izquierdo se contraía cada vez que oía los motores de los aviones. El médico del escuadrón diagnosticó fatiga de combate, pero Zimmermann sabía más. Fue una fatiga infernal. Miedo a esas balas explosivas que convertían el cielo en un campo de muerte. El oficial de ordenanzas de Detroit, el capitán Michael Kowalski, se había mostrado escéptico cuando llegaron las primeras balas API. Balas de ametralladora que explotaron, sonaban como propaganda. Pero los informes de combate no mintieron. Las imágenes de la cámara del arma no mintieron. Los cazas alemanes se desintegraban bajo el fuego de la API como si estuvieran hechos de papel. Kowalski calculó que en una ráfaga de un segundo de un Hellcat, 6 cañones disparaban 40 proyectiles API al objetivo. 40 pequeñas explosiones, 40 núcleos perforantes, 40 oportunidades de cortar algo vital. Ningún caza jamás construido podría sobrevivir a ese tipo de castigo. 15 de agosto de 1944, invasión del sur de Francia. Los Hellcats de 3 portaaviones de la Armada proporcionaron apoyo aéreo, con sus cargadores cargados enteramente con munición API. La Luftwaffe en el sur de Francia ya estaba diezmada, pero utilizaron todo lo que tenían a su disposición. 32 cazas, en su mayoría 109 y algunos 190. Se encontraron con 40 Hellcats en el Valle de Ron. El teniente Charles Murphy de Pittsburgh lideró su división en la primera fusión. Los alemanes intentaron usar maniobras verticales, haciendo zoom para escapar de los cañones del Hellcat,
pero Murphy había aprendido a guiar a los objetivos en el plano vertical. Calculando dónde estaría el caza en ascenso cuando llegaran sus balas, disparó a un cielo aparentemente vacío y 2 segundos después, un 109 voló directamente hacia la corriente de Ronda Sapi. El efecto fue instantáneo y catastrófico. La nariz del 109 se disolvió cuando las balas Sapi destruyeron el motor. Los compuestos incendiarios encienden el combustible y el aceite simultáneamente. La cabina recibió 4 impactos. Los impactos explosivos destruyen instrumentos, controles y al piloto en una fracción de segundo. Las alas se separaron cuando las balas API cortaron ambos largueros principales. La cola se desprendió por sí sola, cortada por impactos explosivos en los puntos de fijación. Lo que había sido un caza se convirtió en una nube de escombros ardientes en menos de 3 segundos. El compañero de Murphy, Ensign Robert Taylor de Houston, consiguió su primera muerte 30 segundos después. Un 190 intentó zambullirse, pero Taylor lo siguió y mantuvo el fuego hasta estar seguro. A 200 yardas, desencadenó una ráfaga de 2 con. Las rondas API se concentraron en el fuselaje del modelo 190, justo detrás de la cabina. Los impactos explosivos abrieron el avión como una cremallera y el fuselaje se partió a lo largo de la línea de impactos. El 190 se partió en 2, la sección delantera con el motor y el piloto girando en una dirección, la cola y las alas en otra. Taylor vio cómo ambas piezas caían al suelo por separado, a casi un cuarto de milla de distancia. El resumen de inteligencia de los combates de ese día señaló un hecho curioso. De los 14 cazas alemanes derribados, solo 3 pilotos sobrevivieron y se convirtieron en prisioneros. Las municiones API eran tan destructivas que los pilotos a menudo morían antes de poder saltar, muertos por impactos explosivos, fragmentos en llamas o fallas estructurales catastróficas. Las balas que explotaron al impactar no solo derribaron aviones. Los borraron a ellos y a sus pilotos de la existencia. El sargento William Davis, de Kansas City, era un artillero de bombarderos que presenció a los Hellcats en acción el 20 de agosto de 1944. Su B-24 fue parte de un ataque a plantas de petróleo sintético en Polonia, el límite absoluto del alcance de los cazas de escolta. La Luftwaffe lo sabía y planificó en consecuencia, reteniendo a sus cazas hasta que las escoltas tuvieron que regresar a casa. Pero 8 Hellcats habían sido equipados con tanques desmontables, ampliando su alcance lo suficiente para poder seguir el ritmo de los bombarderos. Cuando 40 cazas alemanes atacaron a los bombarderos sin escolta, esos 8 Hellcats fueron todo lo que se interpuso entre la Luftwaffe y una masacre. Davis observó desde su posición de cola cómo los Hellcats atacaban la formación alemana. Las balas API crearon un espectáculo de luces visible a kilómetros de distancia. Cada impacto es un destello brillante contra el cielo gris. Vio un 109 recibir una ráfaga larga de un Hellcat, quizá 50 disparos. Todo el caza se ilumina como un árbol de Navidad antes de explotar. No se incendia y explota después, sino que detona instantáneamente por el efecto acumulativo de docenas de impactos explosivos. Los Hellcats reprimieron por completo el ataque alemán. En 12 minutos de combate, derribaron 11 cazas alemanes y dañaron 6 más tan gravemente que tuvieron que retirarse. Los bombarderos perdieron solo 2 aviones, ambos en el ataque alemán inicial antes de que los Hellcats pudieran intervenir. Davis contó los paracaídas. Solo 4 pilotos alemanes lograron escapar de sus cazas destruidos. Las rondas API estaban matando tanto máquinas como máquinas mismas. El piloto alemán de Augsburgo había estado volando desde 1941. El S. Sargento Franz Moyer tenía 38 misiones, 6 derribos, 2 corazones púrpuras del equivalente de la Luftwaffe y absolutamente ninguna ilusión sobre la supervivencia. Sabía que moriría en su caza. La única pregunta era cuándo y cómo. El 3 de septiembre de 1944 se enteró de que se trataría de balas explosivas estadounidenses. Miller estaba volando como cobertura superior de los aviones de combate Mi-262 que despegaban desde su base cerca de Múnich. Los aviones a reacción eran la última esperanza de Alemania, eran lo suficientemente rápidos para evitar a los cazas de escolta, que eran lo suficientemente potentes como para destruir a los bombarderos. Pero eran vulnerables durante el despegue y el aterrizaje. Lentos e indefensos, los cazas estadounidenses comenzaron a cazarlos en sus bases, atrapándolos cuando no podían usar su ventaja de velocidad. 4 Hellcats aparecieron de la nada,
en picado desde 24.000 pies. Miller y sus compañeros intentaron interceptarlos para darles tiempo a los aviones de acelerar y escapar. Fue un suicidio y él lo sabía, pero órdenes eran órdenes. Miller se convirtió en el Hellcat líder, con la esperanza de recibir un disparo de cañón antes de que esas balas explosivas lo encontraran. Casi lo logró. Los disparos de su cañón impactaron en el ala del Hellcat, abriendo agujeros en la piel de aluminio. Pero los Hellcats podían recibir un castigo que destruiría a cualquier caza alemán. El piloto estadounidense, teniente Joseph Williams de Baltimore, mantuvo la vista en el 190 de Miller y disparó una ráfaga larga, manteniendo presionado el gatillo durante casi 4 segundos. 160 rondas API se dirigieron hacia el caza de Miller. Intentó alejarse rodando, pero a esa distancia escapar era imposible. Los primeros disparos impactaron en su ala de babor. Impactos explosivos que recorren desde la punta del ala hasta la raíz del ala. El ala no se separó simplemente. Se hizo añicos. La piel de aluminio se está desprendiendo. Costillas y largueros rompiéndose. Pulverización de combustible desde tanques rotos. El siguiente grupo de proyectiles impactó el fuselaje. Cada impacto provocaba una pequeña explosión que abría agujeros del tamaño de pelotas de baloncesto. Müller sintió el calor cuando las balas detonaron detrás de su asiento. La placa de armadura que lo había salvado tantas veces ahora se estaba convirtiendo en metralla cuando las balas API la destrozaron. Las rondas finales golpean el motor. 18 cilindros de aluminio y acero mecanizados con precisión se convirtieron en chatarra en medio segundo. Los compuestos API encendieron el aceite, el combustible y el fluido hidráulico simultáneamente. El motor no se detuvo por sí solo. Explotó. La cubierta se desprende, los cilindros salen disparados en todas direcciones y la hélice gira libremente antes de separarse por completo. Miller tuvo quizás 2 segundos para escapar antes de que su caza completara su transformación de avión a escombro. Tiró del pestillo de liberación del dosel. Nada. Los fragmentos explosivos habían atascado el mecanismo. Intentó romper el plexiglas con los puños. La desesperación le da fuerza. El plexiglas se quebró pero resistió. El 190 ahora estaba girando. Fuerza centrífuga que lo inmovilizaba contra el asiento. El altímetro pasó de 5.000 pies, a 4.000, a 3.000. A 1.500 pies, todavía luchando por escapar, Frank Miller se convirtió en otra estadística en los informes de efectividad de munición del API. Los Mi-262 escaparon ese día. Pero la lección fue clara. Incluso las maravillosas armas de Alemania no podrían funcionar sin la protección de los cazas convencionales, y los cazas convencionales no podrían sobrevivir contra los Hellcats que disparaban proyectiles API. La ecuación era simple y brutal. Cada ráfaga de munición API era potencialmente letal. Cada Hellcat llevaba munición suficiente para 18 segundos de fuego. En esos 18 segundos podría disparar 1.800 balas explosivas. Nada podría sobrevivir a esa tormenta de destrucción. El teniente coronel Richard Johnson, de Virginia, comandó un escuadrón Hellcat durante el otoño de 1944. Había comenzado la guerra volando P-40 en el norte de África, se transfirió a P-47 para el día D y finalmente consiguió Hellcats en agosto. Él los amó inmediatamente. No eran bonitos, no eran rápidos, no eran elegantes, pero eran absolutamente letales, especialmente con munición API. Johnson los describió como naves de guerra voladoras, capaces de recibir impactos que destruirían a otros cazas y de infligir castigos que parecían imposibles con solo ametralladoras. El escuadrón de Johnson demostró este punto el 12 de octubre de 1944 durante un masivo ataque con aviones de combate sobre el valle de Ruhr. Se encontraron con una formación mixta de cazas alemanes, 109, 190 e incluso algunos cazas pesados 110 más antiguos sacados de unidades de entrenamiento. Los alemanes tenían superioridad numérica local. Más de 40 luchadores contra los 16 Hellcats de Johnson. El viejo Johnson volando P-47 con munición regular habría sido cauteloso, cuidadoso. Pero con Hellcats y rondas API, atacó inmediatamente. La fusión fue violenta y caótica. Johnson se encontró en medio de una pelea con 209 que intentaban atraparlo.
Entró en una espiral ascendente aprovechando el manejo superior a baja velocidad del Hellcat para ganar ángulos. En lo alto de la espiral que colgaba de su hélice, bajó el morro y disparó al 109 que venía detrás. Las balas API lo alcanzaron perfectamente, pasando del cono a la cola en una línea de impactos explosivos. El 109 literalmente se deshizo en las costuras y los componentes principales se separaron cuando las balas explosivas destruyeron los puntos de fijación estructural. El segundo 109 intentó escapar, alejándose a toda velocidad. Johnson siguió al pesado Hellcat acelerando suavemente en picada. A 400 millas por hora, las fuerzas de control que habrían abrumado a otros cazas eran manejables en el F-6F. Johnson se acercó a 100 yardas, a quemarropa, y disparó una ráfaga de un segundo. 40 rondas de munición API impactaron al 109 en el espacio de una mesa de comedor. El caza dejó de existir como objeto coherente, transformándose instantáneamente en una nube de confeti de aluminio ardiendo. El informe posterior a la acción del escuadrón atribuyó a los Hellcats de Johnson 19 derribos confirmados, 7 probables y 11 dañados. Habían gastado aproximadamente 24.000 rondas de munición API. Eso equivalía a 200 disparos por muerte confirmada, pero Johnson sabía que el número real era mucho menor. La mayoría de esas balas habían sido disparadas a gran distancia o en tiros de desviación. Cuando los pilotos del Hellcat conseguían buenas posiciones de disparo, las balas API eran increíblemente eficientes. Un piloto había destruido un 190 con solo 23 disparos contados según las imágenes de la cámara de su arma. 23 balas explosivas para borrar a un luchador de la existencia. Los pilotos alemanes estaban rompiendo filas. No físicamente, todavía volaban, todavía luchaban cuando estaban acorralados, pero psicológicamente las balas API habían roto su espíritu. Los veteranos que habían sobrevivido 4 años de guerra solicitaban traslados a unidades terrestres. Los nuevos pilotos que escucharon las historias volaron sus primeras misiones ya derrotados. El Hellcat se había convertido en el hombre del saco. Sus balas explosivas son materia de pesadillas. El teniente Wilhelm Hoffmann de H. Iglever escribió su última carta a casa el 2 de noviembre de 1944. Había estado volando durante 2 años, tenía 12 victorias y había sobrevivido a ser derribado 3 veces. Pero él sabía que su suerte se estaba acabando. Los estadounidenses tenían demasiados aviones, demasiados pilotos y esas malditas balas explosivas. Le escribió a su esposa que morir no le asustaba. Pero así fue como murieron los pilotos ahora. Quemado vivo por balas incendiarias, destrozado por impactos explosivos, borrado de la existencia en segundos. No había honor en ello, ninguna posibilidad de que la habilidad importara, solo muerte industrial provocada por camiones voladores que transportaban munición explosiva. Hoffmann murió 2 días después, atrapado por 4 Hellcats mientras intentaba atacar a un B-17 rezagado. Las balas API alcanzaron el tanque de combustible de su 109, los impactos explosivos y el compuesto incendiario crearon un infierno instantáneo. Probablemente estaba muerto antes de que su caza tocara el suelo, pero los oficiales de inteligencia que examinaron los restos no podían estar seguros. Las rondas API habían sido demasiado minuciosas, dejando solo fragmentos quemados y metal derretido. En diciembre de 1944, la Luftwaffe ya no era una fuerza de combate eficaz. Todavía tenían aviones, todavía tenían pilotos, pero ya no tenían la voluntad de enfrentarse a los Hellcats y su munición explosiva. El 17 de diciembre, durante la batalla de las Ardenas, la Luftwaffe lanzó su última gran operación ofensiva, casi 1000 salidas en apoyo de la ofensiva terrestre alemana. Se toparon con un muro de cazas estadounidenses, incluidos 4 escuadrones de Hellcats. Los resultados fueron predecibles y catastróficos. Los Hellcats derribaron 39 aviones alemanes y solo perdieron 2 de los suyos. Las municiones API convirtieron el cielo sobre Arden en una galería de tiro. Los cazas alemanes cayeron en llamas del cielo, destruidos por balas explosivas que convertían los impactos casi fatales en bajas y los impactos rozando los daños fatales. Un piloto de Hellcat, el teniente Frank Peterson de Seattle, derribó 4 cazas alemanes en 6 minutos, gastando solo 320 disparos en total. La munición API hizo que cada ráfaga contara. El capitán James Michey de Atlanta voló su última misión de combate en la víspera de Navidad de 1944.
Había estado volando Hellcats durante 10 meses y tenía 19 derribos confirmados, todos con munición API. En esta misión, escoltando bombarderos a Frankfurt, su escuadrón se encontró con lo que quedaba del JG-7, la primera unidad de cazas a reacción de Alemania que volaba con Mi-262. Los aviones a reacción eran más rápidos que cualquier cosa que tuvieran los estadounidenses, capaces de alcanzar los 875 km por hora, pero aún así tenían que reducir la velocidad para apuntar y disparar a los bombarderos, y fue entonces cuando atacaron los Hellcats. Mitchell atrapó un 262 justo cuando completaba su pase de disparo en un B-17. El piloto del avión intentó acelerar, pero Mitchell se había posicionado perfectamente, ya en posición de disparo cuando el avión pasó por su nariz. Disparó una ráfaga de 4 segundos, 160 balas de munición API. A 600 millas por hora de velocidad de cierre, el 262 atravesó una pared de balas explosivas. El efecto fue espectacular y terrible. La delgada carcasa de aluminio del 262 no ofrecía protección contra las balas API. El motor de babor explotó cuando decenas de balas detonaron en su interior. La sección de la cabina quedó plagada de impactos explosivos. El piloto murió instantáneamente por múltiples disparos API que detonaron dentro de la cabina presurizada. El ala de estribor se separó cuando las balas explosivas destruyeron el larguero principal. La sección de la cola se cayó de forma independiente. Lo que había sido el caza más avanzado de Alemania se convirtió en varias toneladas de escombros en llamas que cayeron sobre los suburbios de Frankfurt. Faltaban 4 meses para que terminara la guerra en Europa, pero a efectos prácticos la Luftwaffe ya estaba muerta. La combinación de Hellcats y munición API había creado una situación imposible. Los cazas alemanes no podían hacer frente a los Hellcats, fuertemente armados y blindados. No podían huir de ellos. El Hellcat era lo suficientemente rápido como para atrapar cualquier cosa en picada. No podían absorber el daño de las balas API que explotaban al impactar. Cada enfrentamiento era potencialmente fatal. Cada ráfaga de esas balas explosivas es una posible sentencia de muerte. 14 de enero de 1945. El teniente Robert Brown de Phoenix lideró 12 Hellcats en una ofensiva de cazas sobre Múnich. No encontraron oposición aérea. Los campos de la Luftwaffe que se encontraban más abajo estaban llenos de aviones alineados en filas ordenadas, pero ninguno despegaba para luchar. Brown lideró a su escuadrón en un ataque con ametrallamiento. Sus rondas API convierten los aviones estacionados en escombros en llamas. Cada paso destruyó docenas de cazas y bombarderos. Las balas explosivas cocinan la munición, encienden el combustible y convierten el aluminio en humo y llamas. Los equipos de tierra alemanes solo podían mirar. Habían pasado meses manteniendo esos aviones, teniéndolos listos para los pilotos que ya no querían volarlos. Las balas explosivas estadounidenses hicieron que la resistencia fuera inútil. Un mecánico entrevistado después de la guerra dijo que ver a los Hellcats disparar munición API era como ver la tormenta del mismísimo diablo. Cada impacto de bala era un rayo, que quemaba, explotaba y destruía. En 10 minutos, los estadounidenses destruyeron lo que había llevado años construir. El final llegó con un gemido, no con una explosión. En marzo de 1945, los pilotos del Hellcat tenían problemas para encontrar objetivos. La Luftwaffe prácticamente había dejado de existir. Sus pilotos muertos, capturados o escondidos. Sus aviones fueron destruidos o inmovilizados por falta de combustible. Las rondas API habían sido casi demasiado efectivas, destruyendo no solo las máquinas, sino también la voluntad de volarlas. El teniente David Anderson de Columbus voló su última misión el 20 de abril de 1945. Su escuadrón sobrevoló el sur de Alemania en busca de cualquier actividad restante de la Luftwaffe. No encontraron nada. Aeródromos vacíos, hangares quemados, cazas destrozados empujados a los lados de las pistas. La guerra prácticamente había terminado. Las balas explosivas que un año antes parecían ciencia ficción habían ayudado a acabar con la resistencia de la Luftwaffe. Anderson había comenzado a volar Hellcats en enero de 1944, cuando los pilotos alemanes todavía se reían de los desgarbados cazas estadounidenses. Había disparado sus primeras rondas API en marzo y vio cómo su primer caza alemán explotaba por el impacto. En 13 meses, derribó 22 aviones enemigos, todos con munición API.
Había promediado 54 disparos por muerte, un testimonio de la efectividad de las balas explosivas. 8 de mayo de 1945, día de la victoria en Europa. La guerra en Europa había terminado. Los Hellcats habían cumplido su parte. Sus rondas API ayudan a barrer a la Luftwaffe de los cielos. Las estadísticas eran asombrosas. Los escuadrones Hellcat en Europa habían derribado más de 400 aviones alemanes y perdido menos de 40 de los suyos. El gasto medio de munición por muerte con munición API fue de 96 municiones, en comparación con más de 400 con munición convencional. Pero los números solo cuentan parte de la historia. El impacto psicológico de la munición API había sido profundo. Los pilotos alemanes que habían afrontado la muerte sin miedo durante años habían sido destrozados por balas que explotaban al impactar. Los veteranos se habían negado a volar. Los nuevos pilotos se habían rendido antes que enfrentarse a esas rondas explosivas. El Hellcat que simulaba ser un camión volador se había convertido en la pesadilla de la Luftwaffe. El sargento mayor Tom Williams de Cleveland había cargado munición API para toda la campaña europea. Había supervisado personalmente la carga de más de 2 millones de cartuchos, cada uno de los cuales era un potencial caza alemán destruido y un potencial bombardero estadounidense salvado. Después de la guerra, conoció a un expiloto de la Luftwaffe en una reunión de veteranos en 1965. El alemán Hans Miller había sobrevivido al derribo de un Hellcat, disparando munición API. Le dijo a Williams que las balas explosivas habían sido el arma más aterradora que había enfrentado. No porque mataron a todo en la guerra, sino por cómo mataron instantáneamente, por completo. Finalmente, la reputación del Hellcat lo siguió hasta casa. Los pilotos de la Marina que nunca habían volado en Europa escucharon las historias. Las balas explosivas que convirtieron a los combatientes en confeti. Los ases alemanes que huyeron en lugar de luchar. La forma en que los aviones enemigos simplemente se desintegraron bajo el fuego API. Se convirtió en leyenda. Parte de la mística de Hellcat. El coronel Robert Johnson, que había comandado Hellcats en Europa, escribió en sus memorias sobre la munición API. Lo calificó como el avance más significativo en equipamiento de cazas de la guerra. Ni radar, ni motores a reacción, ni mejores miras para armas, sino balas explosivas. Habían convertido a cada piloto en un tirador. Cada explosión supone una destrucción potencial. Los alemanes tenían mejores aviones en muchos aspectos, pilotos mejor entrenados al principio de la guerra, mejores tácticas, pero no podían superar las balas que explotaban al impactar. Los informes técnicos contaron el lado científico. Las municiones API combinan 3 mecanismos letales en una sola bala. El compuesto incendiario creó un calor intenso, provocando incendios y encendiendo el combustible y el fluido hidráulico. El impacto explosivo dañó la estructura mucho más allá del diámetro de la bala, creando agujeros mucho más grandes que los de las balas convencionales. El núcleo perforante continuaba, garantizando la penetración incluso de componentes blindados. Juntos, crearon una destrucción sinérgica que ningún avión podría soportar. El teniente William Davis de San Antonio había volado Hellcats con munición convencional y API. La diferencia, dijo, era como pasar de un mazo a un soplete. Las municiones convencionales destruyen los aviones y requieren cientos de impactos para garantizar su destrucción. Las balas API los diseccionaron, cada impacto fue precisamente destructivo, quirúrgicamente letal. Había derribado un 109 con 17 balas API contadas por la cámara de su arma. 17 balas explosivas para convertir a un caza en chatarra ardiente. El coste había sido significativo. La munición API cuesta 3 veces más que las municiones convencionales. El proceso de fabricación especial, los compuestos incendiarios y los núcleos penetradores endurecidos sumaban gastos, pero la eficacia hacía que valiera la pena. Un Hellcat con munición API valía por 3 con munición convencional. La Armada calculó que la munición API había salvado a más de 200 bombarderos estadounidenses y sus tripulaciones, un valor mucho mayor que el coste extra de las balas explosivas. Los alemanes habían intentado desarrollar sus propios proyectiles explosivos para ametralladoras, pero nunca lograron producirlos en masa. Tenían excelente munición de cañón, pero los cañones tenían velocidades de disparo más bajas y menor capacidad de munición. La solución estadounidense,
que convirtió cada bala de calibre 50 en una pequeña bomba, resultó más eficaz. 6 cañones que disparaban 800 balas por minuto cada uno, todos con balas explosivas, crearon un volumen de destrucción que ningún cañón podía igualar. El Hellcat pasó a servir en el Pacífico, donde sus proyectiles API demostraron ser igualmente efectivos contra los aviones japoneses, pero fue en los cielos europeos donde la combinación alcanzó su potencial más letal. Los cazas alemanes eran más resistentes que los aviones japoneses y sus pilotos a menudo tenían más experiencia. Se necesitó algo especial para dominarlos por completo. Las rondas API fueron eso, algo especial. Años después de la guerra, los historiadores de la aviación debatirían el papel del Hellcat en Europa. Nunca fue tan numeroso como el Mustang o el Thunderbolt. Fue cedido por la Armada, una solución temporal a la escasez de cazas, pero libra por libra, bala por bala, podría haber sido el caza más eficaz en los cielos europeos. No por la velocidad, ni por la maniobrabilidad, ni por el rendimiento en altitud, sino por esas balas explosivas que convertían cada ráfaga en una aniquilación potencial. Los pilotos alemanes que sobrevivieron nunca lo olvidaron. En una reunión en Múnich en 1975, los veteranos mayores de la Luftwaffe todavía hablaban de los Hellcats con respeto y miedo. Los camiones voladores americanos con balas que explotaban. Varios admitieron que tuvieron pesadillas durante años después de la guerra. Sueños de que sus aviones se iluminan con impactos explosivos y se deshacen en el aire. Las ráfagas API habían matado a sus amigos, destruido sus escuadrones y acabado con su fuerza aérea. Pero más que eso, las balas explosivas habían matado su confianza, su creencia de que la habilidad y el coraje podían superar la desventaja material. Un veterano, el exmayor Eric Schultz, pronunció un discurso en esa reunión. Dijo que el Hellcat con munición API representaba todo lo que temían acerca del poderío industrial estadounidense. No solo la capacidad de construir miles de aviones, sino la capacidad de hacer que cada bala sea especial, que cada ronda sea un arma de precisión. Los alemanes habían luchado con habilidad y coraje. Los estadounidenses habían luchado con balas explosivas y tanques voladores. El resultado nunca estuvo realmente en duda. El último piloto veterano de combate del Hellcat que voló en Europa, el almirante James Patterson, murió en 2003. En su última entrevista, le preguntaron sobre la munición API. Sonrió y dijo que era como hacer trampa, pero en la guerra todo el mundo hace trampa si puede. Las balas explosivas le habían salvado la vida docenas de veces, habían salvado a sus compañeros y a las tripulaciones de los bombarderos que él protegía. Cada vez que apretaba el gatillo y veía cómo un caza alemán se desmoronaba en una lluvia de impactos explosivos, pensaba en los muchachos estadounidenses que volverían a casa gracias a esas balas especiales. El propio Hellcat fue retirado del servicio de primera línea en 1954 y reemplazado por aviones a reacción que volaban el doble de rápido y ascendían el triple de rápido. Pero la lección de la munición API perduró. Los cañones de combate modernos disparan proyectiles explosivos como estándar. Cada bala es especial, diseñada para la máxima destrucción. La tecnología ha avanzado, pero el principio permanece. ¿Por qué simplemente hacer agujeros cuando puedes volar las cosas? Mirando hacia atrás 75 años después, la historia de los Hellcats y las municiones API en Europa parece casi pintoresca. El combate aéreo moderno ocurre a velocidades supersónicas con misiles disparados desde fuera del alcance visual. Pero en 1944, fue revolucionario. Balas que explotaron al impactar. Luchadores lo suficientemente fuertes como para lanzarlos y sobrevivir al contraataque. Juntos, cambiaron el combate aéreo para siempre. El piloto alemán que se rió del Hellcat en marzo de 1944 estaba equivocado en todo. No fue lento, fue bastante rápido. No fue torpe. Se volvió hacia el interior de algo alemán. No era débil. Podría absorber el castigo que destruiría a cualquier caza del eje. Y esas armas de calibre 50 no eran armas de juguete con munición API. Eran 6 mangueras de balas explosivas que podían eliminar a un luchador de la existencia en segundos. El servicio europeo del Hellcat fue breve, menos de 18 meses desde el primer combate hasta el final de la guerra. Pero en ese tiempo se demostró que a veces la solución poco glamorosa es la mejor solución. No es el caza más rápido, ni el que vuela más alto, ni el más atractivo, sino el más resistente, el más confiable y el mejor armado.
Y cuando ese armamento consistía en balas explosivas que detonaban al impactar, convirtiendo cada impacto en un evento catastrófico, el resultado fue el dominio aéreo. Los números cuentan una historia. 412 muertes confirmadas contra 37 pérdidas. Relaciones de muertes de 10, 1 en algunas batallas. Escuadrones enteros de la Luftwaffe se niegan a entrar en combate. Pero la historia humana es más compleja. Jóvenes, estadounidenses y alemanes, luchando y muriendo en tubos de aluminio a 5 millas sobre la tierra. Las municiones API hicieron que esa muerte fuera más rápida, quizás más misericordiosa que la de la munición convencional de combustión lenta. Pero también lo hicieron más seguro. Una vez que esas balas explosivas te encontraban, la supervivencia era poco probable. Al final, el Hellcat y su munición API representaron la guerra estadounidense en su forma más práctica. Ni elegante, ni sofisticado, simplemente absolutamente efectivo. Construye el luchador más resistente posible. Equípalo con la munición más destructiva disponible. Entrena a los muchachos de la granja para que puedan volarlo. Enviarlos a la guerra. Dejemos que el poder industrial y las balas explosivas hagan lo que el coraje por sí solo no pudo. Los pilotos alemanes dejaron de reírse del Hellcat muy rápidamente. En el verano de 1944 ya estaban huyendo de allí. En invierno, se quedaron en tierra en lugar de afrontarlo. El camión volador con balas explosivas había ganado gracias a su brutal eficiencia. Cada explosión era potencialmente letal. Cada piloto era peligroso. Cada compromiso podría ser el último. La guerra es terrible. Y las municiones API lo hicieron más terrible en algunos sentidos, convirtiendo los aviones en crematorios, sin darles a los pilotos oportunidad de escapar, pero también ayudaron a terminar la guerra más rápido, destruyeron la voluntad de lucha de la Luftwaffe y salvaron vidas aliadas. El cálculo moral de la guerra nunca es limpio. El Hellcat y sus balas explosivas eran simplemente otra variable en esa ecuación, una que favoreció abrumadoramente a los aliados. Hoy en día, los Hellcats recuperados vuelan en espectáculos aéreos. Sus potentes motores sacuden el suelo y sus alas rechonchas cortan el aire. No llevan munición, ni explosiva ni de ningún otro tipo. La multitud los ve como símbolos de la victoria, del poderío industrial estadounidense, del triunfo de la generación más grande. No piensan en las municiones API que convierten a los chicos alemanes en humo y llamas. No imaginan el terror de enfrentarse a balas que explotan al impactar. Quizás eso sea lo mejor. El Hellcat hizo su trabajo. Lo hizo bien y luego se retiró a la historia. La munición API evolucionó hasta convertirse en las municiones explosivas modernas. Las lecciones fueron aprendidas. La guerra fue ganada. El mundo siguió adelante. Pero por un breve momento en 1944 y 1945, la combinación del camión volador de Grumman y las balas explosivas de Estados Unidos dominaron los cielos europeos. Absolutamente. Los pilotos alemanes que se rieron del Hellcat aprendieron la lección más dura de la guerra. No importa cómo se vea un arma. Importa lo que hace. Y lo que hizo el Hellcat con sus 650 cartuchos cargados con munición API fue destruirlo por completo, de manera eficiente y definitiva. La risa se detuvo cuando empezó la explosión. Cuando terminó la guerra, nadie se reía en absoluto. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias de supervivencia más increíbles de la historia. Si te pareció interesante, dale me gusta y compártelo con alguien que aprecie estas historias de valentía. Y no te olvides de suscribirte.